Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Señor, esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos y sean bendecidos ya esta tarde, sabiendo que en Dios tenemos paz y seguridad y en Él encontramos la respuesta muchas veces a todas nuestras preguntas. Qué importante conocer a Dios y buscarle en estos tiempos difíciles, tiempos que necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, ya sea cual sea tu dificultad, ya sea cual sea tu problema, te invito siempre a buscar la presencia de Dios. Arrodíllate, pídele a Dios que Él tiene poder para guiarte, Él tiene poder para obrar en tu vida, Él tiene poder para hacer prodigios y milagros sin importar cuál sea tu dificultad o tu problema. Él tiene poder. Basta que nosotros le busquemos de corazón, sincero y honesto, y Él será propicio en cada uno de nosotros. Ya esta tarde te quisiera invitar a buscar la palabra de Dios, que ella es alimento para nuestras almas. Y esta palabra de hoy se va a encontrar en Éxodos. Lo quiero llevar a Éxodo, el capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 23 al 30. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponde a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios. Sabemos que dentro del tabernáculo habían varios utensilios, los cuales se instalaban en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y en este caso la mesa del pan para la proposición estaba, se instala en el lugar santo, así también como el altar del incienso y el candelabro. Y dentro del lugar santísimo está el arca de las misericordias. Esperando que Dios a través de esta palabra nos pueda guiar y conducir y también nos pueda enseñar. Sabe que dentro del lugar santo y dentro del tabernáculo solamente servían los levitas. Era el pueblo escogido por Dios para ejercer el sacerdocio, los levitas. Ellos tenían la honra de trabajar dentro del lugar y Dios daba muchas indicaciones. Dios dio muchas indicaciones para poder trabajar y poder servir dentro del lugar. Y así también cómo construir el tabernáculo y cómo construir sus utensilios, todo. En todo dio indicaciones.
Y aquí podemos ver que la mesa del pan también tenía, a pesar que una mesa no muy grande, una mesa prácticamente de 45 centímetros de ancho y de largo, con sus cornisas, pero fue hecha de madera de acacia y cubierta de oro. Y en cada esquina tenía sus anillos, y entre medio de los anillos pasaban las varas. ¿Para qué? Para que los levitas pudieran moverlas, trasladarlas al lugar que Dios les podría indicar más adelante. Sabemos que Dios, todas las cosas que hizo a través del pueblo de Israel, la hizo con con profunda sabiduría. Y para hacernos entender a nosotros en estos tiempos las sombras de los bienes venideros. La Biblia nos dice y nos enseña que de cualquier cosa guardada, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y aquí es la importancia, el por qué tenemos que guardar nuestro corazón. Sabemos que sembrar la palabra de Dios en un corazón es un trabajo arduo, porque muchos corazones son incrédulos y la incredulidad mata la fe. No consiste en el poder de convencimiento de una persona para hacerte creer en la palabra de Dios, sino consiste en cuán dispuesto está tu corazón para poder recibir palabra de Dios. Por eso que Dios bendiga cada corazón y cada vida en estos tiempos. Y que Dios vaya sacando toda incredulidad en nuestras vidas. Porque ese espíritu es un espíritu muy fuerte, el espíritu de incredulidad, el cual mata la fe y no permite que los creyentes o las personas puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad y puedan crecer en la fe y en la confianza. Por eso que hay que orar mucho por las almas, orar mucho para que Dios obre los corazones. Es importante el corazón para Dios, porque es ahí donde Dios quiere hacer morada. Es ahí donde Dios quiere gobernar nuestras vidas. Porque del corazón salen los pensamientos, las maledicencias, todo sale de nuestro corazón. Y el que gobierne nuestro corazón va a gobernar nuestra mente. Y así también de la palabra de Dios nos enseña que de cualquier cosa guardada guarda tu corazón. Y también nos enseña que de la abundancia del corazón abra la boca. Por lo tanto, qué importante guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y que nuestros corazones estén prestos a recibir palabra de Dios, que sean buena tierra, que sean muy buena tierra para que puedas sembrar la palabra de Dios y en su tiempo hagan raíces profundas y te transformes en un buen creyente. Y no un creyente superficial, porque hay personas que se siembran la palabra de Dios en sus corazones y hacen raíces superficiales. Y esas raíces superficiales con el tiempo se secan muy rápido. Y al final abandonan y se secan y mueren. No pueden dar frutos, no alcanzan a dar frutos a algunas personas. Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos raíces profundas. Pero para eso también Dios nos enseña qué debemos de hacer. Qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Así como Dios daba instrucciones a través de Moisés para construir su lugar santo donde él iba a morar. ¿Qué debían de hacer los levitas para poder entrar a la presencia de él? ¿Y qué utensilios debían usar en cada momento? Que aquí Dios mandó a hacer una mesa para el pan de la proposición. La finalidad de esta mesa era para que los sacerdotes de los levitas pudieran poner el pan sobre esa mesa. Esa era la finalidad de esta mesa. Y para eso mandó a hacer también utensilios y lo hizo todo de oro. Aquí la Biblia dice, y hará también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones,
con que se libará, de oro fino lo harás. Por lo tanto, Dios le dio muchas indicaciones para que pudieran construir esta mesa, la cual iba a servir dentro del lugar santo y delante de la presencia de él. Y el cual el trabajo de los levitas era proveer del pan de la proposición y ponerlo sobre la mesa para la cual fue hecho, la mesa para el pan. Los quiero llevar a Levíticos 24. En Levíticos 24, versículo 5 dice, el pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Que Dios bendiga nuestras vidas en estos tiempos. Aquí Dios nos está hablando de que sobre la mesa para el pan de la proposición iban a hacer de flor de harina, iban a hacer el pan. Y sobre la mesa iba a poner 2 hileras. Y cada hilera iba a tener 6 panes. Y sobre los panes iba a poner incienso. Donde la Biblia nos enseña y nos dice que será como un perfume será. Que Dios bendiga a los levitas en estos tiempos, para que podamos cumplir las indicaciones que Dios nos da a través de su palabra, que es importante obedecer en todo. Queremos agradar a Dios, queremos que las almas sean bendecidas, queremos hacer el sacerdocio y queremos trabajar dentro de la obra de Dios como Dios quiere que trabajemos. Tenemos que obedecer a las indicaciones de Dios y tenemos, pues, sobre todas las cosas, conocer a Dios y entender el por qué Dios nos da estas indicaciones. Qué gran bendición es trabajar en la presencia de Dios y ser conocido por Dios. Es una bendición muy grande. Tan grande ser llamado amigo de Dios. Y sabemos que a un amigo le podemos contar nuestras intimidades porque en él vamos a confiar. Y qué mejor amigo en estos tiempos y en todos los tiempos que Dios. Él es fiel, siempre fiel. En él podemos confiar con todo el corazón, porque Él jamás va a defraudar y jamás nos va a engañar, nunca nos va a engañar. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. La mesa del pan fue hecha con ese propósito. Y la mesa del pan aquí Dios nos indica, nos dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. El pan, las 2 hileras de pan y cada hilera de 6, ahora de 6 en cada hilera, la tenían que poner en cada día de reposo. Y es pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Los sumos sacerdotes tenían el derecho perpetuo de comer ese pan, porque es cosa muy santa, como dice su palabra. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. La mesa del pan estaba dentro del lugar santo,
Y Aarón había sido escogido como sumo sacerdote y así también sus hijos. Solo ellos en el día de reposo podían comer de ese pan, porque para Dios es algo muy santo. Ofrenda encendida a Jehová por derecho perpetuo, el derecho perpetuo. Y así también cada día de reposo, el pacto perpetuo, poner las 2 hileras de las 6 tortas de pan sobre la mesa para el pan de la propiciación, y que fue hecha con cornisas. Que Dios ayude a nuestra vida y nos haga entender la palabra de Dios en estos tiempos, hermanos. Cuán necesario es escuchar palabra de Dios, cuán necesario es obedecer a las indicaciones de Dios y poder trabajar dentro de la obra de Dios. Sabemos que el tabernáculo era un lugar muy especial, porque es ahí donde Dios habitaba, y es ahí donde Dios hacía misericordia. Misericordia porque Él daba remisión de pecados desde ese lugar al pueblo de Israel. A aquellos que se querían acercar, Dios les daba remisión de pecados desde ese lugar. Sabemos nosotros que donde está Dios está el reino de los cielos. Y es por eso que Él dio muchas indicaciones para el tabernáculo santo, cómo debía de ser. Y el por qué tenía que ser así. Es el trabajo de nosotros poder entender y comprender el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Donde habita Él es un lugar limpio. Pero para estar en la presencia de Él, los sacerdotes tenían que trabajar dentro de la obra de Él, los levitas. Y así también el sumo sacerdote era encargado de entrar una vez al año al lugar santo, al Santísimo, delante de la presencia de Dios, una vez al año. Aarón entraba al lugar santísimo. Y durante todo el año trabajaba en el lugar santo. La mesa del pan de la proposición es ahí donde colocaba las 2 hileras de los 12 panes, dividida en esos 12 panes en dos, 6 cada una. Y sabemos nosotros que Dios creó al hombre en el 6.º día. Aquí Dios nos puede hablar de muchas formas, pero la importancia de la mesa del pan es algo muy grande. Porque aquí Dios nos está hablando también de nuestro corazón. Cómo nosotros debemos de preparar nuestro corazón para poder recibir su palabra, recibir el pan. Que Dios bendiga cada alma, cada corazón que hoy tiene hambre de la palabra de Dios. Las personas deben de preparar sus corazones, pero para eso están los levitas, que tienen que enseñarle a las personas y tienen que guiar a las personas hacia Dios, hacer la voluntad de Dios, guiar el corazón de los hombres, llevarlo hacia el Padre, en la voluntad del Padre. La madera de acacia representa al ser humano y el oro representa la fe en la palabra de Dios. Y aquí podemos ver a través de esta mesa de acacia lo importante de poder tener fe y confianza en la palabra de Dios y de poder guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Las cornisas son unas pequeñas pestañas que van hacia arriba, y la finalidad de esas pestañas es que el pan no se caiga. Ya vengan vientos, ya sea por movimiento, ya sea por lo que sea, o porque en algún momento los levitas iban a trasladar la mesa junto con el pan y el pan no se pudiera caer, ni aún así sus utensilios.
Qué importante que nosotros también en nuestros corazones levantemos una cornisa. Y cada vez que nosotros recibamos palabra de Dios, levantemos aún más nuestra cornisa. Y que no permitamos que nada en el mundo, ni los vientos solanos, ni los movimientos, ni nada que nos pueda derrumbar, nos saque la palabra de Dios de nuestros corazones. O nos arrebate la palabra de Dios de nuestros corazones. La mesa del pan es algo muy importante. Así como todos los utensilios que están dentro del lugar santo. Pero sin la palabra de Dios nosotros no podríamos servir a Dios, no podríamos ser guiados ni conducidos, ni mucho menos restaurados y edificados, porque la palabra de Dios es lumbrera nuestro caminar, porque la palabra de Dios es ella que nos restaura, nos edifica, nos redarguye, nos enseña. La palabra de Dios es aquella que nos hace conocer a Dios, el corazón de Dios, y por sobre todas las cosas nos da remisión de pecados. El altar del incienso es un perfume muy agradable. Así también le puso incienso al pan como ofrenda encendida, algo muy santo para Dios. Qué importante de orar por la palabra de Dios en estos tiempos, para que la palabra de Dios sea predicada, para que la palabra de Dios sea exhortada, para que la palabra de Dios no sea contaminada, para que el pan que esté sobre la mesa de la propiciación, la mesa del pan para la propiciación, sea sin levadura, sea un pan santo, sin contaminación alguna. Qué importante en estos tiempos poder clamar y pedir y bendecir la palabra de Dios delante de los santos y delante de la presencia de Dios. Porque sin la palabra de Dios nadie podría llegar al conocimiento de la verdad. Porque ella nos guía a través de su Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y nos revela. El hombre nació en el sexto día. Y Dios quiere que el hombre conozca la palabra de Dios. Dios quiere que el hombre coma de la palabra de Dios. Dios quiere que el hombre guarde la palabra de Dios en sus corazones. Y que no permita que nadie se la arrebate de sus corazones. Que nadie le haga perder la bendición de poder guardar la palabra de Dios en sus corazones. Levanta cornisas. Guarda la palabra de Dios en tu vida. Aprende el Evangelio. Porque su palabra también nos enseña y nos dice que donde hubiera 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí estaría Él. Y aquí Dios nos enseña que hay 2 hileras de pan y cada hilera tiene 6. El hombre necesita conocer a Jesucristo. El hombre necesita conocer a Jesucristo, pero a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Y necesita guardar la palabra de Dios en sus corazones. Sabemos que la mesa se puede mover de un lugar a otro, pero Dios les dijo a los constructores que le hicieran cornisas a la mesa para poder guardar lo que ponían encima y no se cayeran. Pero las únicas personas que podían trasladar esa mesa eran los levitas. Para eso estaban. La honra que tienen los levitas de trabajar dentro de la obra de Dios,
La honra que tienen los levitas de poder cuidar la obra de Dios, cuidar la obra de Dios, amar la obra de Dios, hacer lo que Dios manda. Porque la obra de Dios es dar remisión de pecados, hacer que el pueblo se acerque a Él para que Él haga misericordia, hacer que el pueblo se acerque a Él y el pueblo reciba del amor de Él. Ese es el trabajo de los levitas dentro del tabernáculo santo. Trabajar para la obra de Dios y también para el pueblo, hacer que el pueblo se acerque a Dios y hacer que Dios se acerque al pueblo, que los corazones de los hombres se acerquen al Padre. La importancia de la palabra de Dios, la importancia del pan sobre la mesa es muy grande. Hoy, ¿cuántas personas tienen hambre de escuchar palabra de Dios? Pero muchas veces sus corazones no están preparados. Sus corazones aún hay incredulidad. Necesitan ellos aumentar su confianza, necesitan ellos aumentar la fe. Levitas, enséñale al pueblo a aumentar la fe y la confianza. Que levanten cornisas en sus corazones para que la palabra de Dios no se les caiga. Siembra la palabra de Dios en buena tierra y no permita que vengan aves rapaces a comerse la semilla. Haz que esa semilla que se siembra en la tierra hagan raíces profundas en sus corazones. Pero saca todo lo que estorbe la obra de Dios de esos corazones. Prepara el corazón. Obedece a la palabra de Dios. Haz que el hombre aumente la fe y la confianza. Y comienza a hablarle palabra de Dios a esas vidas. Pero comienza a hablarle el evangelio de las nuevas buenas de salvación. Aquella palabra que le da remisión de pecados a las vidas. Para que su corazón sea restaurado, edificado. Para que su alma sea salva. Para que reciban remisión de pecados. Porque ese pan lo podían cada día de reposo, lo ponían sobre la mesa del pan de la proposición. Y el día de reposo es algo muy importante para Dios. Muy importante. Dios dice que en el séptimo día reposó de todo ejercicio de la obra de la creación. Dios en el séptimo día reposó de toda su creación. Él hizo todo en 6 días. Lo último que creó en el sexto día fue al hombre. Y en el séptimo día reposó, dice su palabra. De todo ejercicio de la obra de su creación, de toda la obra de su creación, Dios reposó. Qué importante el día de reposo. Qué importante estar en la presencia de Dios. Porque cuando Dios reposa en nuestras vidas, es cuando ya nos salva. Cuando Dios reposa en nuestras vidas, es cuando ya hemos recibido nosotros remisión de pecados y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Sé que muchos enseñan que el día de reposo es un día específico. Otros enseñan como el Sabbat. Pero el día de reposo es mucho más que eso. Es cuando Dios reposó de toda obra y ejercicio de su creación. Y dentro de su creación estamos nosotros, los seres humanos, a los cuales Dios quiere salvar y envió a su Hijo a salvar. Y para que todos recibiéramos el Espíritu Santo a través de la remisión de nuestros pecados. Toda obra y ejercicio. Y dentro de la obra de Dios está nuestra salvación. La palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios tiene el poder de darte vida.
En Juan nos enseña la palabra de Dios que debemos de escudriñar las Escrituras, porque en ella hallamos vida. Y también en ella conocemos a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está preparado para que nosotros podamos recibir palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está preparado para poder servir dentro de la obra de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay incredulidad o hay plena confianza y fe? Hemos levantado las cornisas de nuestro corazón y hemos guardado la palabra de Dios con celo en nuestras vidas. La mesa para el pan de la proposición. Nuestra mesa, donde debe de estar el pan. Ese pan que nos dio la remisión de pecados. Ese pan por el cual nosotros podemos clamarle a Dios y ser escuchados. Ese pan que nos hace estar delante de la presencia de Dios y ser bendecidos por parte de Él. Ese pan que nos hace nosotros constituirnos parte del pueblo de Dios y nos permite trabajar dentro de la obra de Dios. Que Dios bendiga cada alma, cada corazón. Porque no es una palabra muy larga, muy complicada. Y algo muy sencillo que Dios me quiso dar para el día de hoy. Y algo muy sencillo, pero algo muy importante para nosotros. Que todos nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero no podemos permitir que esa palabra de Dios, ese pan, se nos caiga de la mesa, se nos caiga del corazón. Pero esa mesa también debe estar recubierta de fe y de confianza en la palabra de Dios. Y que tenemos nosotros que levantar cornisa para que ese pan no se nos caiga de la mesa. Y no quedemos vacíos, no quedemos sin nada sobre ella. No permitas que nada, ningún movimiento, ni los vientos, ni los tornados, nada, haga que la palabra de Dios se te caiga de tu corazón, que te haga perder la fe, que te haga perder la confianza, que te derrumbe tu vida de fe. No permitas que nada te derrumbe la vida de fe para la cual Dios te ha llamado, para lo cual Dios te quiere dentro del lugar santo trabajando, para lo cual Dios te quiere llamar a hacerte parte de su pueblo, para que puedas servir dentro de la obra de Él. Dos hileras de 6, 12 panes sobre la mesa. El hombre necesita palabra de Dios, pero necesita guardar la palabra de Dios en sus corazones, y para eso necesita levantar cornisas. Y debe de escuchar la palabra de Dios detenidamente, esa palabra que le hace dar remisión de pecados, esa palabra que le hace recibir remisión de pecados, porque aquellos que conocen la verdad deben de predicarla. Y esos son los levitas, los cuales trasladan la mesa para el pan de la proposición. Ellos son los enviados a predicar la palabra de Dios. Ellos son los enviados a hablar de la grandeza de Dios. Ellos son los enviados donde quiera que Dios quiere que vayan. Ellos deben de ir. Pero con la mesa del pan, lista para poner los panes sobre la mesa, para que las almas sean alimentadas.
Necesitamos de la palabra de Dios muy urgentemente en nuestras vidas, que la palabra de Dios sea predicada en cada corazón. Pero para eso necesitamos preparar los corazones. Preparar los corazones para que puedan recibir palabra de Dios. Y que esa palabra no caiga de la mesa, no caiga de su corazón. Hoy por hoy sabemos que el enemigo, Satanás, el diablo, lucha contra todos. Porque no quiere que nadie llegue al conocimiento de la verdad. Porque no quiere que nadie guarde la palabra de Dios en sus corazones. Por eso que los hijos de Dios deben aumentar su fe, deben aumentar su confianza cada día, los hijos de Dios. Necesitan tener más conocimiento. Necesitan levantar cornisas en sus corazones, no ir de un viento solano de un lugar a otro, ser constante y perseverante, no confiar en las enseñanzas de los hombres, sino confiar en lo que Dios te puede enseñar, en lo que Dios te puede decir a tu vida. No busques denominación de un lugar a otro, establécete en un lugar y confía en Dios. Levanta cornisas. Crea al Espíritu Santo y Él te guiará a toda verdad. Pero necesitas levantar cornisas. Necesitas revestirte de oro, madera de acacia. Madera de acacia necesitas vestirte, revestirte de oro puro. Y no hay nada más mejor que revestirte de la fe en la palabra de Dios. Pero esa fe de esa palabra que te da remisión de pecados, esa es la que te hace estar en el lugar santo, sirviendo dentro de la obra de Dios, porque esa mesa servía dentro de la obra de Dios. ¿Y servía para quién? Para los sacerdotes servía. Porque en esa mesa el sumo sacerdote comía del pan. Digno de comer el pan los sumos sacerdotes, delante de la presencia de Dios. Y los levitas que trabajaban dentro de la obra de Dios, digno de poner el pan sobre la mesa, porque Dios los había escogido para esa obra. Escogidos de Dios, levántate en el nombre de Jesucristo. Acuérdate de donde Dios te sacó. Recuerda siempre cómo Dios te llamó. ¿Te acuerdas cómo saltabas como becerro en la manada por la presencia de Dios sin tener ni más mínimo conocimiento en la palabra de Dios? ¿Y sabes por qué lo hacías? Porque tú eras un escogido de Dios, porque Dios te había escogido para enseñarte la palabra de Dios, para poner estos panes, ponerlo en tu corazón. Y hoy por hoy saltas como becerro en la manada, así como lo hacías la primera vez. ¿O te sientes vacío? ¿Cómo te sientes en estos tiempos? ¿Tienes hambre y sed de la palabra de Dios? Mas Dios nos enseña que en sus hijos correrán de su interior ríos de agua de vida. No serán hombres de sed, serán manantiales de agua para aquellos que tienen sed. Y los que tienen sed es porque aún tienen pecado en sus corazones. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sus hijos son manantiales de agua de vida. Porque por su interior correrán agua de vida. Porque ellos conocerán la verdad. Y los hará libre del pecado, libre de la maldición. Y el Espíritu Santo los rebosará de su presencia. Porque en ellos habrá palabra de verdad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con el corazón se cree para justicia. Y por la boca se confiesa para salvación. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que enseñar palabra de Dios. Porque son muchos los llamados, pocos los escogidos para poder trabajar dentro del lugar santo. Y mucho menos poder ingresar al lugar santísimo. Porque solamente el sumo sacerdote podría ingresar una vez al año. ¡Qué tremendo! Es una honra que Dios te llame. Es un honor ser enseñado por Dios. ¿Qué impide? ¿Qué nos impide a nosotros? Que seamos instruidos por Dios.
mismo. Nada nos impide. Solamente es nuestra decisión. Solamente es nuestra decisión. Que nos arrodillemos y le pidamos a Dios. Dios, en mi corazón no tengo pan. Dios, en mi corazón está vacío. Dios, tengo hambre y sed de ti. Pero tu palabra nos enseña, nos dice que correrán ríos de agua de vida de mi interior. Y no corren ríos de agua de vida porque estoy sediento y hambriento. Hay que ser honesto con Dios. Para que Dios pueda obrar en nosotros. ¿Cómo podemos pretender ser algo que no somos? ¿Cómo podemos pretender ir a bendecir a alguien si nosotros mismos somos necesitados? ¿Cómo un enfermo puede hablar de sanidad si está enfermo? Si está postrado en una cama, necesita el milagro ese enfermo. Y aquellos que están aún enfermos de pecado necesitan el milagro de la remisión de pecados. Porque necesitan escuchar el Evangelio, ese Evangelio que le hace nacer de nuevo como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Los seres humanos necesitan escuchar palabra de Dios y guardarla en su corazón. De cualquier cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí emana la vida. Necesitas levantar cornisas en tu corazón para que nadie te arrebate la palabra de Dios. Esa palabra que te ha dado remisión de pecado, esa palabra que te da vida. Y te hace estar delante de la presencia de Dios y trabajando dentro del lugar santo, así como los levitas. Pero necesitamos escuchar palabra de Dios. Necesitamos nosotros urgentemente. Que Dios bendiga cada corazón y cada alma. Porque hoy es una palabra muy sencilla. Una palabra que nos habla a todos nosotros, conforme a nuestras necesidades. Trabajamos y echamos en un saco roto. Dios nos da testimonio a cada uno de nosotros de nuestra condición espiritual. Aprende a escuchar el corazón. Obedece a la voz de Dios. Dios está más cerca de lo que uno puede creer. Cuando muchas veces creemos que Dios está lejos de nuestras vidas, es cuando más cerca está de nosotros. Porque Dios no actúa conforme a la lógica humana. Dios no actúa conforme al corazón del hombre. Dios actúa conforme a su voluntad. Dios actúa conforme a su palabra. Dios conforme a nuestra necesidad actúa. Porque Él sabe de lo que nosotros somos necesitados. Y hoy por hoy somos necesitados de la palabra de Dios y de guardarla en nuestros corazones. Y hoy por hoy Dios quiere que nosotros levantemos cornisas, que guardemos su palabra en nuestros corazones. No permitamos que nadie nos arrebate la palabra de Dios, la palabra de verdad, esa palabra que nos da remisión de pecado y nos hace estar delante de la presencia de Él. Discierne los espíritus, discierne la palabra de Dios, desecha las mentiras, las falsedades y vuélvate a Dios de una. Decisión en nuestras vidas, libre albedrío podemos tener. Busca a aquellos que han sido escogidos por Dios, son bautizados en el Espíritu Santo. Busca a aquellos que han sido instruidos por Dios y han sido enseñados por el Espíritu Santo, porque ellos te van a enseñar palabras de verdad. Palabra de unción, porque fueron instruidos por Dios mismo. ¿Qué importa cómo crea todo el mundo? Lo que importa es las enseñanzas de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué quiere Dios de nosotros en estos tiempos? Que busquemos su palabra, la guardemos en nuestro corazón, levantemos cornisa y no permitamos que nada nos arrebate su palabra de nuestros corazones.
Que aumentemos nuestra fe, que aumentemos nuestra confianza, que oremos por la palabra de Dios, que oremos por los predicadores, para que Dios les dé unción y gracia y sabiduría, para que sean usados por Él, para que Dios nos ponga oídos espirituales, para que cuando escuchemos palabras de verdad, obre en nuestros corazones, y que Dios selle nuestros oídos cuando escuchemos palabras de mentira, engaño de Satanás. Porque de esa manera tenemos que ser edificados y restaurados. Nuestra vida espiritual debe ser restaurada y edificada para estar dentro del lugar santo y trabajar dentro de la obra de Dios. Que es un honor muy grande. Que Dios bendiga esta pequeña porción de su palabra. Hasta aquí Dios me ha dado una palabra muy sencilla para el día de hoy. Pero Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce de lo que somos carentes en estos tiempos. Queremos recibir el amor de Dios. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Queremos trabajar dentro de la obra de Dios. Busca a Dios. Conoce la verdad. Y guarda el pan en tu corazón. No permitas que nadie te lo arrebate. El hombre nace con necesidad. El hombre nace con un corazón vacío, desordenado. Y la única forma de llenarlo, ese corazón, es a través de su palabra. Porque ahí conocemos la luz admirable que es Jesucristo. Porque ahí nosotros podemos conocer el Evangelio y podemos recibir remisión de pecados. Y porque ahí comenzamos a sembrar nuestro corazón de la palabra de Dios y comenzamos a guardar su palabra en nuestro corazón. Es ahí donde nosotros aprendemos a levantar cornisas y guardar nuestras vidas en la presencia de Dios y desechar las artimañas del enemigo. Nos empezamos a cubrir de toda la armadura de Dios y a usarla en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra de Dios para nosotros es nuestra guía, nuestra lumbrera. Nos da a conocer la voluntad del Padre y nos lleva siempre al mejor camino. Y es un solo camino que nos guía al reino de los cielos y no muchos caminos. Un solo camino, porque la verdad te hará libre. Y que Dios nos bendiga grandemente en estos tiempos. Tiempos donde muchos se levantan. Y necesitamos nosotros estar atentos. Porque Dios habla a través de sus escogidos, quienes son bautizados en el Espíritu Santo y enseñados por el Espíritu Santo, para que puedan guiar a un pueblo a recibir remisión de pecados. Le invito a dar gracias por esta pequeña porción de su palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor y misericordia, esperando, Padre mío, que usted vaya obrando en cada vida, en cada corazón, y sea usted guiándonos en todo lo que hagamos, Padre Santo. Gracias por esta pequeña porción de su palabra, esperando que cada alma, cada vida, mi Señor, sea bendecida a través de ella. Solamente usted puede obrar en los corazones y en las mentes, Dios Todopoderoso, y solamente usted nos puede guiar a través de su Espíritu Santo. Úngenos de la mollera a la planta de los pies, Padre Santo. Echa fuera todo espíritu de incredulidad de nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Donde haya espíritu de incredulidad, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Donde haya adicciones, se ha echado fuera en el nombre de Jesucristo. Donde haya, Padre mío, mucha necesidad, se ha echado fuera y suplida en el nombre de Jesús. Suplida por tu palabra, suplida por tu presencia. Bendiga, Padre mío, todos los necesitados, hambrientos y sedientos. Y sea su nombre glorificándose en cada corazón y en cada vida. Ahora, Padre, levántanos revestidos de su gracia, confiado en que usted seguirá obrando a través de nosotros y en nosotros, para la honra y gloria suya. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, amigos, sean todos bendecidos a través de esta pequeña porción de su palabra.
y esperando que todos se encuentren con bien y sean restaurados y bendecidos. Y nos vemos hasta una próxima. Muchas bendiciones. Dios te bendiga mucho.